La Autoridad Salvadoreña del Agua surge a partir de la entrada en vigencia de la Ley General de Recursos Hídricos, la conocida popularmente como la Ley del Agua. Es importante recordar al pueblo salvadoreño de que la Ley del Agua es un legado del presidente Nayib Bukele y que ha sido posible su aprobación gracias al trabajo articulado que ha habido entre diferentes instituciones, digamos, del Estado como tal. Gracias a la bancada CIAN, esta ley fue aprobada después de un proceso de consulta pública muy amplio. Entró en vigencia, Eduardo, el 12 de julio del año 2022 y con la entrada en vigencia de la ley, pues nace la Autoridad Salvadoreña del Agua. Somos los protectores del agua en El Salvador y nuestra misión es la seguridad hídrica y también transitar hacia un nuevo esquema, una nueva cultura del agua para que todas las generaciones pues gocen del vital líquido. La Autoridad Salvadoreña del Agua tiene una junta directiva. Okay. Esta junta directiva está compuesta por 14 miembros. De los 14 miembros, sobre todo hay miembros, para que el agua no sea privatizada, son miembros del mismo gobierno. Okay. Por ejemplo, está conformado por la Autoridad Salvadoreña del Agua, por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, además del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además está el Ministerio de Economía, Turismo, Ministerio de Vivienda, Salud, Obras Públicas, Gobernación. Como Autoridad del Agua de El Salvador, nuestra función es proteger el agua. Y cuando hablamos de proteger el agua, estamos hablando de los diferentes cuerpos de agua que hay, manantiales, la administración, por ejemplo, de las aguas subterráneas, lo que tiene que ver con los permisos para uso de esas aguas subterráneas, garantizar que no se excedan límites máximos permisibles, que en este caso estamos hablando de aguas residuales a nuestros cuerpos receptores. Entonces, nuestra función es ser los protectores del agua y además transitar hacia un nuevo esquema de cultura del agua. ANDA es la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Nosotros protegemos el agua, que es la materia prima, y ANDA es el que opera los sistemas de distribución de tanto acueductos como alcantarillados para la población salvadoreña. Además, tenemos un convenio de cooperación con ANDA para apoyarlos, incluso con recursos financieros. Nosotros hemos desarrollado, basado en la Ley de Recursos Hídricos, según el artículo 49, el sistema de información hídrica. En ese sistema de información hídrica está, por ejemplo, la ubicación de los diferentes pozos de industria, sobre todo también la ubicación de lugares en donde se toma agua para diferentes usos. Es importante identificar cuáles son las áreas de recarga para protegerlas, juntas de agua, dónde están ubicadas las juntas de agua y las comunidades que se benefician de las juntas de agua. ¿Por qué es importante las juntas de agua y las comunidades? Es porque a ellos, que son los que están en una posición de vulnerabilidad frente a las presiones, sobre todo de los efectos derivados del cambio climático, los estamos apoyando para hacer un aprovechamiento más eficiente de sus sistemas y también aprovechar algo que tenemos en abundancia en el país, afortunadamente, es una bendición caída del cielo, literalmente es el agua lluvia. Vamos a implementar un programa nacional de aprovechamiento de agua lluvia que incluye, entre otros aspectos, algunos como el aprovechamiento a nivel domiciliar, que es a través de sistemas de colecta de agua lluvia, aprovechamiento a través de reservorios, estanques, y vamos a hacer cosecha de agua lluvia en el suelo, y eso servirá sobre todo para ganaderos. Primero es que tiene 4 componentes claves. El primero es una serie de proyectos que se van a llevar a cabo. Hay un componente de gobernanza, un componente financiero y un componente de monitoreo. Este Programa Nacional de Aprovechamiento de Agua Lluvia lo vamos a iniciar en, por ejemplo, Chalatenango. En la Reina Chalatenango, bueno, estamos haciendo ya el anuncio de que en la Reina Chalatenango vamos a construir el primer sistema integral. El proyecto que nosotros tenemos a nivel domiciliar, igual vamos a dar la primicia acá, lo vamos a desarrollar en zonas rurales, pero también en zonas periurbanas y en zonas urbanas. Hay dos
dos urbanizaciones en las que vamos a comenzar. Okay. Y vamos a lanzar la primicia acá. Muy bien. Es en Villa Palmera, que está ubicada en Quesaltepeque, y también vamos a instalar sistemas de aprovechamiento de agua lluvia a nivel domiciliar en Brisas del Sur 1 y 2, que está ubicado en Soyapango. Primero es que estos sistemas que vamos a instalar, por ejemplo, en estos lugares, ya hablamos de Villa Palmera y de Brisas del Sur, vamos a instalar unos pilotos para ver cómo es el comportamiento y la aceptación de las personas. Número 1 es que los instala la Autoridad Salvadoreña del Agua, es decir, no tendrán que gastar absolutamente nada. Número 2, ¿cómo funciona? Utilizamos unas calculadoras específicas para eso y unos programas que simulan la cantidad y la intensidad de lluvia, utilizando también las áreas de colecta de los techos, el tipo de techo. Por lo tanto, hay un filtro que se llama filtro de primeras aguas. Este filtro de primeras aguas lo que hace es que colecta los primeros minutos de lluvia, se descartan y el agua que viene posterior, el agua lluvia, es la que ya pasa a un sistema de almacenamiento. Previo al sistema de almacenamiento hay un sistema de un filtro de sedimentos. Después de esto comienza el tren de tratamiento de agua lluvias. Entonces, el sistema de colecta de agua lluvia a nivel domiciliar está compuesto por canales, filtro de hojas, filtro de primeras aguas, filtro de sedimentos, un depósito de almacenamiento de agua lluvia y un tren de tratamiento con 1, 2 o a veces hasta 3 filtros que garantizan de que el agua que sale del sistema tenga la calidad adecuada, como ya mencionaba anteriormente, para consumo humano. Además, es la capacitación que se tiene que dar a los usuarios, el monitoreo, y para el monitoreo, como mencionaba, hay una app. Tenemos una aplicación, que en esa aplicación pues tenemos videos ilustrativos. En primer lugar, es importante mencionar lo siguiente: con ganaderos y regantes es que el canon no aplica. Lo hemos dicho una, dos, tres veces. Lo hemos publicado en el diario. Lo hemos estado diciendo en nuestras redes sociales, etc. 1. 2. Yo vi parte de la entrevista en la mañana y resulta de que ahí se dijeron cosas falsas. Por ejemplo, hablan de un monto entre 11 y 35 centavos. Eso es absolutamente falso. O sea, falso. Las fórmulas del canon que están establecidas en la ley de recursos hídricos parten de la premisa del artículo número 1, y en el artículo número 1 se habla del derecho humano al agua y el derecho humano al saneamiento. Nosotros tenemos toda la información, tenemos todos los mapas, hemos estado trabajando con las diferentes gremiales, tanto Camagro como Aves han hecho comunicados en prensa, eso los pueden buscar, están los comunicados en prensa. Estamos apoyando a los ganaderos, estamos apoyando también a los regantes para que el uso del agua sea más eficiente y no exista conflictos. El 70% del agua a nivel nacional es utilizado en la agricultura. ¿Qué sucede? Que cuando estamos iniciando el proceso de ordenar el sector, comenzamos con industria. Y esa es una fecha que ellos mencionaron en la entrevista de la mañana, que también es falso. Nosotros hicimos una publicación en nuestras redes sociales y en nuestra página web, en la cual se decía de que el 20 de febrero era la fecha para que la industria, Eduardo, se registrara en una plataforma. No los ganaderos ni los regantes, eso es absolutamente falso. Entonces, en este proceso de ordenar el uso del agua en el país, donde el 70% es utilizado para la agricultura, y con esa bendición que cae del cielo de agua lluvia, aún así existen conflictos, y esto lo saben muy bien muchos agricultores, que hay algunos vivos que se aprovechan, tapan los ríos, derivan las aguas solo para ellos, y es como que, bueno, el agua dicen que es para ellos, ¿sí? Y luego los usuarios que están ubicados aguas abajo se quedan sin el vital líquido. Eso no puede seguir sucediendo. Por eso es que vamos a ordenar el sector. Esto lo estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En este proceso de transición hídrica es necesario ordenar. Por tanto, repito, no aplique el canon para este sector, agricultura y ganadería, no aplica. Públicamente les decimos a los ganaderos y a los regantes
no les aplique el canon, y por otro lado es que hay una protección de la autoridad del agua porque se reconoce el interés o fin social del uso del agua para la producción, por ejemplo, de alimentos que están vinculados a la canasta básica. La ley de recursos hídricos, la popularmente conocida como ley del agua, le da la potestad a la ASA, a nosotros como protectores del agua, de verificar límites máximos permisibles. Desde el día 8 de diciembre del año pasado, están vigentes unos límites máximos permisibles de descarga a cuerpo receptor. Ya hemos hecho verificación en campo, ya hemos sancionado por incumplimiento de la ley, ya hemos cerrado la utilización de pozos de forma totalmente... Hay personas sin escrúpulos que están utilizando el agua de todos los salvadoreños porque el agua es un bien público, no le pertenece a nadie, sino es un bien público. Están utilizando aguas subterráneas sin ningún tipo de permiso, sin ninguna verificación de calidad del agua para consumo humano, sin ningún control sanitario, y además la venden. Y lo peor es que el agua, después de pasar por un proceso inadecuado de purificación, si podríamos decir así, hemos encontrado evidencia, y eso no puedo decir acá la información porque hay un proceso de investigación en curso, pero sí hay evidencia de incumplimientos graves y que ponen en riesgo a la población. El día de ayer, por ejemplo, hicimos una visita sorpresa a diferentes lugares. Por ejemplo, el Plan de la Laguna, y vamos a seguir llegando al Plan de la Laguna. Hemos detectado empresas que no tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y que esas aguas residuales van luego al Piro y después del Piro llegan al Arenal de Montserrat, Sí, baja después todo. a la Selguata, etcétera, etcétera. Entonces, el régimen de sanciones que existe en la ley es un régimen de sanción muy fuerte. Sí. Estamos hablando de multas de hasta 10,000 salarios mínimos. No vamos a permitir que sigan contaminando nuestros ríos. No vamos a permitir que se estén lucrando del uso del agua de todos los salvadoreños. Eso no lo vamos a permitir, Eduardo. Y de hecho, ya sancionamos a aquellos que han incumplido la ley, ya cerramos a aquellos que han intentado utilizar esa agua para fines mercantilistas, comerciales. Protectores del agua somos nosotros, por ley, porque hay una ley que respalda. Y anteriormente no existía una ley y por lo tanto aquí cualquiera hacía lo que le daba la gana. No queremos llegar al límite en el que no exista punto de retorno y nos acabemos nuestros mantos acuíferos.